Así dijo Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Muchos religiosos sacan de contexto esta parte de la Escritura para decir que no se debe confiar en los hombres, ni aún en un hombre escogido por Dios. Vamos a analizar si este razonamiento es conforme a la sana doctrina de Jesucristo. Quédate con nosotros. Y lo primero que vamos a analizar a la luz de las Escrituras es: ¿Dios confía en el hombre? Y confiar significa, según el diccionario de la lengua española, encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o una cosa. En este caso, Dios tiene algo muy valioso sobre la tierra, que es su pueblo, su iglesia. Y podemos decir que Dios sí confía en el hombre, pero no en todos los hombres. Hay hombres muy especiales en los cuales Dios sí confía. A estos hombres Dios los llama sus siervos, sus apóstoles. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6. Aquí habla el apóstol Pablo y dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios mismo es quien hace a un apóstol competente para ser ministro de Jesucristo. No a cualquiera pone Dios al frente de su pueblo, al cuidado de su iglesia. Dios halla a estos hombres fieles, como lo expresa el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Estos son hombres fieles, es decir, no defraudan la confianza que Dios ha depositado en ellos. Son hombres exactos que actúan conforme a la verdad de nuestro Dios. En ellos no hay engaño. Por ello Dios los pone como sus administradores, según lo dice 1 de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Podemos decir claramente que Dios confía en sus apóstoles, pues ellos son hallados fieles. No hay engaño en ellos, no defraudan a nuestro Dios. Por eso Jesucristo los dejó al cuidado de las almas y los puso para pastorear su rebaño. Y les dijo en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hemos analizado así brevemente que Dios confía en sus apóstoles, los hace ministros competentes, los halla fieles, son idóneos para desarrollar la tarea para la cual Dios los ha llamado. Ahora bien, nos vamos a hacer otra pregunta con relación a la iglesia primitiva, la iglesia de la cual nos hablan las Sagradas Escrituras. Preguntémonos, ¿la iglesia primitiva confiaba en los apóstoles? ¿Confiaba en estos hombres? Hechos 2:42 nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ir considerando diferentes cualidades que se manifestaron en la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Hechos 4:37 dice que trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles aquel discípulo llamado Bernabé. Quiere decir que confiaban en ellos como hombres rectos para administrar las ofrendas, para seguir la enseñanza, la doctrina que ellos predicaban. Se necesita tener una confianza, una fe para aceptar, para perseverar en la doctrina y para confiar en ellos las ofrendas que, dice la Escritura, depositaban y la ponían a los pies de los apóstoles. También la iglesia primitiva tenía fe que a través de ellos Dios obraba milagros. Leamos lo que dice Hechos 5:12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La Escritura nos marca claramente la fe que había en aquellas personas. Y fe es confianza. Había una confianza de que a través de los apóstoles Dios obraba maravillas, Dios obraba milagros. Imaginémonos que dice que era tanta la fe de aquellas personas que sacaban los enfermos para que al pasar Pedro, o a lo menos la sombra de Pedro, cayese sobre los enfermos y eran sanados. Imaginémonos cómo Dios obraba y la fe de la gente de decir, allá en Jerusalén hay apóstoles, allá en Jerusalén hay hombres de Dios que tienen poder. Sin duda, necesitaban confiar y creer que Dios se manifestaba a través de aquellos hombres. Hechos 19:11 nos da otro ejemplo muy hermoso. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Podemos afirmarlo. Esto era una confianza en los apóstoles. Y por ello no significa que aquellas personas, que nuestros hermanos de la iglesia primitiva, eran malditos porque confiaban en aquellos hombres de Dios, porque tenían fe que ellos tenían autoridad para sanar toda dolencia, tenían autoridad de Dios para sujetar los demonios. Eso se llama fe, eso se llama confianza. Ahora bien, para comprender lo que decía Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y se aparta de Jehová, vamos a entender a qué clase de hombres se refería Jeremías, porque claramente estamos analizando que sí, la iglesia confiaba en aquellos hombres, y por tener esa confianza no significa que caían en una maldición. Bueno, ¿a qué hombres se refería Jeremías? Son aquellos hombres que ponen su confianza en la fuerza humana y se apartan de Dios, pues no confían en Él, confían en sí mismos. Cuando el hombre pone la confianza en sí mismo y se aparta de Dios para seguir un obstinado camino, si yo pongo la confianza en esa clase de hombres, claramente soy maldito. Es lo que está dando a entender Jeremías. Nos convertimos en malditos, pero nunca, óyelo bien, nunca los santos hombres de Dios han puesto su confianza en sus propias fuerzas. Ni la iglesia pone la confianza o tiene la creencia de que por ellos mismos se realizan los grandes prodigios que vemos aún en estos tiempos a través del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Es Dios. Nosotros entendemos que es Dios
obrando por la mano de sus apóstoles. Como lo dice en la Escritura, lo leímos en Hechos 19:11, que por la mano de Pablo Dios hacía extraordinarios milagros. Así, estos hombres confían en Dios y Dios hace milagros a través de ellos. Y por ello la iglesia tiene la total confianza de que son hombres de Dios y que podemos confiar en ellos de que nos van a conducir a la vida eterna, ya que dijo Pablo en Hechos 13:47, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que confiar en un verdadero hombre de Dios, confiar en un verdadero apóstol de Jesucristo, es una bendición. Dios confía en ellos y Dios quiere también que confiemos en ellos, porque Cristo los mandó con esa encomienda de que los recibiéramos a ellos. Dijo el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, dijo Cristo, desecha al que me envió. Espero te sirva esta pequeña reflexión para aquellas personas que se toman de esos textos para quizás criticar, ofender o dañar la fe de muchos corazones. Pero estamos contentos de que en la tierra hay un hombre de Dios y que Dios está obrando a través de su mano. Dios les bendiga y la paz de Dios quede en sus corazones.